El jardín de la Hacienda San Gabriel, en San Miguel de Allende, resplandece bajo el sol de la tarde. 500 invitados vestidos de gala observan expectantes mientras Alejandro Mendoza, elegante en su smoking, toma las manos de Isabela Vega, radiante en su vestido de Palomo Spain. Yo estoy ahí, en primera fila, con mi vestido negro de seda y mi cámara discreta colgada al cuello. Observo cada detalle a través de mi lente. La sonrisa nerviosa de él, la satisfacción triunfante de ella, la ignorancia absoluta de todos los presentes. El juez carraspea. Si alguien presente conoce algún impedimento por el cual estos dos no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Me levanto con la elegancia de una reina y la frialdad de una ejecutora. Yo me opongo. Mi voz corta el aire como cristal. O mejor dicho, mi arte se opone. Alejandro palidece. Isabela me mira confundida. 500 pares de ojos se clavan en mí. Alejandro, amor mío, antes de que le des el sí a ella, me gustaría que todos los presentes vieran la sesión de fotos que me contrataste para hacerles en secreto. La llamé Retrato de una traición. Saco un pequeño control remoto de mi clutch y sonrío. Después de todo, mi trabajo siempre ha sido capturar la verdad. Mi nombre es Sofía Herrera y durante 10 años creí que mi vida era la obra de arte perfecta. Mi galería Luz y Sombra, en la Roma Norte, no era solo mi negocio, era mi santuario. Entre esas paredes blancas colgaban 10 años de mi visión. Retratos íntimos de familias de abolengo en San Ángel, paisajes urbanos que capturaban el alma de esta ciudad imposible, instantáneas de la vida que late en los mercados de Coyoacán. Mi madre, Esperanza Herrera, había sido una de las primeras mujeres fotógrafas reconocidas en México. Cuando murió, me dejó su Leica Vintage y una lección grabada a fuego. Mija, la cámara es como el corazón, solo funciona bien cuando es honesta. Alejandro Mendoza irrumpió en mi vida una tarde de octubre en el Museo Tamayo, mientras yo documentaba la inauguración de una exposición de arte contemporáneo. Era imposible no notarlo. 1.85 metros de elegancia masculina, traje impecable de Corneliani, esos ojos verdes que parecían leer el alma de cualquier pieza de arte. Se acercó mientras yo ajustaba mi lente y dijo: «Disculpa, pero ¿podrías fotografiarme junto a esta obra? Es que acabo de darme cuenta de que lo más hermoso de esta sala no está colgado en las paredes. Está detrás de esa cámara». ¿Cursi? Sí. Efectivo. Absolutamente. Alejandro no era solo guapo, era brillante. Curador con maestría en Historia del Arte por la UNAM. Había trabajado en galerías de Nueva York y París antes de regresar a México para elevar la escena artística nacional. Hablaba de Remedios Varo como si la hubiera conocido personalmente, de Frida como si fuera su hermana perdida. Durante 10 años construimos un imperio de dos. Él curaba, yo capturaba. Él escribía, yo visualizaba. Él conseguía inversionistas. Yo creaba las obras que los seducían. Nuestro departamento en La Condesa era una galería privada donde cada esquina contaba una historia de amor y arte entrelazados. Las mañanas perfectas olían a café de Veracruz y a la posibilidad infinita de crear algo trascendental. Él leía en voz alta las reseñas de mis exposiciones mientras yo revelaba fotografías en mi cuarto oscuro casero. Sus palabras me acariciaban como sus manos. Sofía no captura momentos, captura eternidades. Viajábamos por el país buscando esas eternidades. Oaxaca para documentar el Día de Muertos, Guanajuato para el Festival Cervantino, Yucatán para una serie sobre arquitectura colonial. Cada viaje era una luna de miel. Cada fotografía era una declaración de amor mutuo. En las cenas de Polanco, éramos la pareja que todos envidiaban. En las galerías de Coyoacán, éramos los socios perfectos. En la intimidad de nuestro hogar, éramos cómplices, confidentes, co-creadores de una vida que parecía demasiado hermosa para ser real. Debí haber sabido que era exactamente eso, demasiado hermosa para ser real.
Todo cambió cuando conoció a Isabela Vega. El cambio fue tan sutil como la manera en que la luz de la tarde se convierte en penumbra. Al principio, solo fueron pequeñas cosas. Alejandro revisaba su teléfono con más frecuencia, sonreía ante mensajes que no compartía conmigo, usaba palabras nuevas como branding y engagement, que jamás habían salido de su boca. Una noche de marzo, mientras cenábamos en nuestro lugar favorito de la Roma Norte, me anunció que necesitábamos evolucionar. El mundo del arte estaba cambiando, según él. Ya no bastaba con crear belleza, había que crearla para las masas. Me reí, creí que era una broma. Alejandro Mendoza, el purista que me prohibía subir mis obras a Instagram, jamás hablaría de masas, pero su sonrisa se tensó de una manera que no reconocí. Una semana después apareció Isabela. Alejandro la presentó en una cena con coleccionistas en Polanco como su nuevo gran descubrimiento. Isabela Vega, 26 años, modelo de Instagram con 800,000 seguidores, influencer de lifestyle y, según él, la musa que necesitábamos para refrescar la escena. Era perfecta de esa manera artificial que tanto odiaba. Cabello rubio platinado, labios inflados, cuerpo esculpido en quirófano, vestida completamente de blanco como si fuera una aparición divina. Hablaba con esa voz dulce y vacía de las mujeres que han aprendido que su valor radica en ser decorativas. Mateo Ramírez, mi asistente de estudio y único amigo verdadero en este mundo de apariencias, me advirtió desde el primer momento que esa mujer no tenía nada que ver con el arte. Pero yo lo ignoré. Error número 1. En las siguientes semanas, Isabela se volvió omnipresente. Aparecía en la galería para aprender, almorzaba con Alejandro para discutir proyectos, lo acompañaba a eventos para expandir su red. Siempre tenía una razón perfectamente válida para estar ahí, siempre vestida como si fuera a una sesión de fotos, siempre con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro empezó a cambiar mi trabajo, sutilmente, pero de manera constante. Mis nuevas series de retratos le parecían demasiado densas. Isabela, según él, le había ayudado a ver que el público actual prefería cosas más accesibles, menos intelectuales, más viscerales, más instintivas. Las palabras me dolieron más que una bofetada. Mi madre había luchado toda su vida contra esa mentalidad, contra la idea de que el arte profundo era menos valioso que el entretenimiento superficial. Una noche, mientras revelaba fotografías en mi cuarto oscuro, escuché a Alejandro hablando por teléfono en la sala. Su voz tenía una suavidad que no usaba conmigo desde hacía meses. Le decía a alguien que yo no entendía la visión que tenían, que muy pronto todo cambiaría. Cuando salí del cuarto oscuro con las manos temblando y le pregunté con quién hablaba, me mintió. Me dijo que con un inversionista. Nada importante. El golpe final llegó en abril. Alejandro llegó a casa con una propuesta que envolvió como si fuera un regalo. Una marca de joyería quería que fotografiara su nueva campaña. Era muy buen dinero y excelente exposición. Cuando pregunté qué marca, me dijo que era un secreto hasta que firmara el contrato. Debí haber desconfiado cuando me pidió que confiara. Las personas honestas no necesitan pedirlo. Cuando pregunté quién sería la modelo, su sonrisa se volvió demasiado brillante. Isabela. Era perfecta para esto, según él. Iba a hacer el trabajo que la lanzara al siguiente nivel. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de todo. No era mi talento lo que necesitaba, era mi legitimidad artística para validar a su nueva obsesión. Mateo me encontró llorando en mi estudio esa noche. Me abrazó como el hermano que nunca tuve y me dijo lo que yo ya sabía, pero no quería admitir. Alejandro se estaba alejando de mí de la manera más cobarde posible. No tenía las agallas de terminar conmigo de frente, así que me estaba convirtiendo en cómplice involuntaria de mi propia humillación. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras Alejandro estaba en la ducha cantando esa canción de Jesse and Joy que solía dedicarme y que ahora se sentía como una burla. La voz al otro lado de la línea era profesional, cortante, eficiente.
Una agencia de publicidad de alto perfil me ofrecía un trabajo muy bien pagado y completamente confidencial. Una sesión de fotos privada para una pareja de celebridades en una hacienda exclusiva. El cliente era anónimo, el pago era irresistible, la discreción era absoluta. Acepté sin pensarlo 2 veces. Necesitaba la distracción y, francamente, necesitaba recordar por qué amaba tanto mi trabajo. Los últimos meses habían sido una erosión constante de mi confianza creativa, con Alejandro sugiriendo cambios, modificaciones, adaptaciones que me hacían dudar de todo lo que había construido. La hacienda Santa Elena estaba en las afueras de Querétaro, una finca colonial restaurada que parecía sacada de una película de época. Llegué temprano, como siempre hago, para preparar mi equipo y estudiar la luz. Hay algo sagrado en esos momentos antes de una sesión, cuando solo existes tú, tu cámara y la posibilidad infinita de capturar algo extraordinario. Monté mis reflectores en el jardín principal, ajusté los filtros, probé diferentes ángulos. El lugar era perfecto, muros de cantera rosa, bugambilias que caían como cascadas de color, una fuente colonial que creaba el sonido perfecto de fondo. Quien fuera esta pareja había elegido bien. Escuché el sonido de un auto llegando y me asomé discretamente desde detrás de una columna. Un BMW blanco se detuvo frente a la entrada principal. El conductor bajó primero, alto, elegante, con ese andar confiado que reconocería en cualquier lugar del mundo. Era Alejandro. Mi corazón se detuvo, literalmente. Sentí como si todo el aire de mis pulmones se hubiera evaporado de golpe. Mi mente corrió tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez había venido a acompañarme. Tal vez había descubierto quién era el cliente y quería darme una sorpresa. Tal vez, pero entonces ella bajó del auto. Isabela, radiante en un vestido blanco que flotaba como una nube, se lanzó a sus brazos con una pasión que me atravesó como un cuchillo. Él la recibió, la alzó, le dio vueltas, la besó con una intensidad que yo creía exclusivamente mía. No era el beso casto de 2 conocidos, era el beso desesperado de 2 amantes que se reencuentran después de una larga separación. Me quedé paralizada detrás de esa columna, observando a través del visor de mi cámara la herramienta que siempre había sido mi refugio, mi manera de procesar la realidad. Pero esta vez, la realidad era demasiado cruda, demasiado brutal, demasiado imposible. No solo era la traición, era la sofisticación diabólica de la traición. Él, sin saberlo, me había contratado para inmortalizar su engaño. Me había convertido en la documentalista de mi propia destrucción. Era una profanación de todo lo que representaba mi arte, de la confianza sagrada entre el fotógrafo y sus sujetos, de la intimidad que había construido con mi cámara durante años. Los vi caminar hacia el jardín donde yo había montado mis luces, riendo como 2 adolescentes enamorados. Isabela llevaba un ramo de peonías blancas que él le había comprado, las mismas flores que me regalaba cada aniversario. Alejandro usaba la corbata azul que yo le había dado por su cumpleaños, esa que él decía que era su amuleto de la suerte. En ese momento entendí la verdadera dimensión de la humillación. No me había dejado por Isabela. Me estaba usando para validar su relación con Isabela. Necesitaba que una artista de mi calibre, con mi reputación, con mi prestigio, legitimara su nueva historia de amor. Era la traición perfecta. No solo me rompía el corazón, sino que me convertía en cómplice involuntaria de mi propio reemplazo. Respiré profundo, ajusté mi cámara y salí de detrás de la columna. Mi entrenamiento profesional se activó como un mecanismo de supervivencia. Tenía un trabajo que hacer, y por primera vez en mi vida iba a hacer el trabajo más importante de mi carrera. Alejandro palideció cuando me vio. Isabela me sonrió con esa ingenuidad falsa que ya conocía tan bien. Ninguno de los dos entendía que acababan de caminar directamente hacia su propia destrucción. No cancelé la sesión. Esa fue mi primera decisión estratégica. Con el corazón hecho polvo, pero con una profesionalidad glacial que no sabía que poseía,
Me convertí en la directora de fotografía de mi propia venganza. Les sonreí, los saludé como si fuéramos viejos conocidos reuniéndose casualmente. Ajusté mi equipo con la precisión de un cirujano y comencé a trabajar. Durante 3 horas dirigí la sesión de fotos más importante de mi vida. Los hice posar en cada rincón de esa hacienda maldita, junto a la fuente colonial, donde capturé la arrogancia de él y la vacuidad de ella. En el jardín de rosas, donde documenté cada caricia calculada, cada beso performativo. En la terraza con vista a los viñedos, donde inmortalicé no el amor que creían tener, sino la lujuria, la mentira y la traición que pulsaba debajo de cada gesto. Mi cámara se convirtió en un instrumento de justicia. Cada clic era una decisión, cada encuadre era una sentencia. Yo no estaba capturando su amor, estaba diseccionando su engaño. Mientras ellos se perdían en su actuación de pareja perfecta, yo construía meticulosamente el expediente visual de su traición. Isabela posaba con esa sensualidad artificial que había perfeccionado para Instagram. Alejandro la miraba con esa intensidad que yo creía genuina hasta ese momento. Pero mi lente, mi fiel Leica, heredada de mi madre, solo sabía hacer una cosa: revelar la verdad. Y la verdad era que esta no era una historia de amor, sino un intercambio de conveniencias. Él le daba estatus y conexiones artísticas. Ella le daba juventud y relevancia digital. Regresé a la Ciudad de México con 500 fotografías y una claridad mental que me sorprendió. No hubo lágrimas histéricas ni ataques de ira. Había algo más poderoso corriendo por mis venas, la certeza absoluta de que tenía en mis manos las herramientas para la venganza perfecta. Mateo me esperaba en la galería con esa intuición que solo tienen los verdaderos amigos. Una mirada bastó para que entendiera que algo fundamental había cambiado. Le conté todo mientras él preparaba café de olla en la pequeña cocina del estudio. Su reacción fue inmediata y feroz. Había que investigar. Había que encontrar todo lo que Alejandro había estado ocultando. Durante los siguientes días, nos convertimos en detectives privados de nuestra propia vida. Mateo, que había estudiado sistemas antes de dedicarse al arte, hackeó las cuentas bancarias compartidas que yo había ignorado estúpidamente durante años. Lo que encontramos fue la segunda traición, la que dolarizaba la primera. Alejandro había estado vendiendo copias no autorizadas de mis obras más famosas a coleccionistas privados en Estados Unidos. Reproducciones de altísima calidad que vendía como obras originales, desviando el dinero a una cuenta en las Islas Caimán. No solo me había traicionado emocionalmente, me había estado robando sistemáticamente durante 2 años. El dinero se destinaba a financiar su nueva vida con Isabela, el departamento de lujo en Santa Fe que habían rentado como nido de amor, los viajes a París y Nueva York que documentaban religiosamente en sus redes sociales privadas, las joyas de Cartier que él le compraba mientras me decía que teníamos que ajustar el presupuesto de la galería. Contacté a Gabriela Suárez, la abogada más implacable de México en temas de propiedad intelectual. Una mujer pequeña y feroz que había hecho temblar a las casas de subastas más importantes del mundo. Cuando le mostré las pruebas, sus ojos brillaron con esa sed de justicia que solo tienen los tiburones legales cuando huelen sangre en el agua. El plan se diseñó solo. Cuando Isabela anunció su compromiso con Alejandro a través de una publicación de Instagram llena de corazones y cursilerías, entendimos que el universo nos estaba dando la oportunidad perfecta. La boda sería en la Hacienda San Gabriel, en San Miguel de Allende. 500 invitados de la élite artística y social de México. Cobertura exclusiva para una revista de sociales. El escenario perfecto para la revelación más espectacular de la historia del arte mexicano contemporáneo. Gabriela se encargó de la parte legal, órdenes judiciales para congelar las cuentas, citatorios listos para entregar, una demanda por fraude que podría mandar a Alejandro a la cárcel durante años. Mateo se encargó de la logística, contactar al organizador de la boda, conseguir los planos del lugar, coordinar el equipo técnico que necesitaríamos.
Yo me encargué de la pieza central, convertir las fotografías de su traición en la obra de arte más devastadora de mi carrera. Las edité con una calidad cinematográfica sublime, creando una narrativa visual que contaba la historia completa de su engaño. Cada imagen era un verso en el poema de su destrucción. La venganza no sería solo emocional. Sería artística, legal, social y financiera. Sería total. La mañana de la boda desperté con una serenidad que no había sentido en meses. Me vestí como una reina que va a reclamar su trono. Vestido negro de seda de Carla Fernández, joyería de plata de Taxco heredada de mi abuela, mi cámara Leica colgada al cuello como un talismán de guerra. En el espejo vi a una mujer que había renacido de sus cenizas, transformada por el fuego de la traición en algo más poderoso de lo que había sido jamás. Llegué a la hacienda San Gabriel con la invitación que Mateo había conseguido a través de sus contactos en el mundo del catering. 500 invitados llenaban los jardines coloniales, una constelación de apellidos importantes, influencers aspiracionales, coleccionistas de arte y oportunistas varios. Todos vestidos de gala, todos ignorantes de que estaban a punto de presenciar la ejecución social más elegante de la década. Me senté en primera fila, del lado de la familia del novio, como correspondía a la ex de 10 años que conocía mejor que nadie a Alejandro Mendoza. Las miradas curiosas me siguieron. Algunos murmuraron preguntándose qué hacía yo ahí. Otros asumieron que habíamos quedado en buenos términos. Nadie imaginó que yo era la bomba de tiempo perfectamente vestida de Carla Fernández. Isabela llegó en un carruaje digno de princesa de Disney, con su vestido de Palomo Spain que había costado más que el salario anual de un maestro. Estaba radiante de esa manera que solo pueden estar las mujeres que creen haber ganado la lotería. Alejandro la esperaba en el altar, elegante en su smoking, con esa sonrisa de hombre que ha conseguido todo lo que quería en la vida. Por un momento, solo por un momento, sentí una punzada de nostalgia por lo que habíamos sido. Pero la recordé inmediatamente. Lo que habíamos sido había sido una mentira. Él nunca me había amado de la manera que yo creía. Yo había sido la plataforma de lanzamiento para llegar a donde quería estar. La ceremonia comenzó con esa solemnidad falsa de las bodas millonarias. El juez, un hombre mayor con aires de dignidad comprada, recitó los votos tradicionales mientras una pianista tocaba canon en re mayor. Todo era perfecto, coreografiado, instagramable. Todo excepto lo que estaba por suceder. Cuando llegó el momento de las objeciones, el silencio se extendió por los jardines como una brisa tibia. Nadie se movió, nadie respiró, nadie imaginó que alguien tendría las agallas de interrumpir semejante espectáculo. Me levanté. El sonido de mi tacón contra el piso de mármol resonó como un disparo. 500 pares de ojos se clavaron en mí. Alejandro palideció hasta parecer un fantasma. Isabela me miró con esa confusión genuina de quien no entiende que su cuento de hadas está por convertirse en pesadilla. Mi voz, cuando finalmente habló, tenía la claridad de una campana de cristal y la autoridad de una reina. Me opuse al matrimonio. O mejor dicho, mi arte se opuso. Expliqué que antes de que Alejandro le diera el sí a Isabela, me gustaría que todos los presentes vieran la sesión de fotos que me había contratado para hacerles en secreto. La llamé Retrato de una traición. Saqué el control remoto de mi clutch de piel de cocodrilo y sonreí. Después de todo, mi trabajo siempre había sido capturar la verdad. Presioné el botón. Una pantalla gigante que Mateo y su equipo habían instalado discretamente detrás del arreglo floral principal durante la madrugada descendió como el telón de un teatro. Se encendió con la precisión de un proyector profesional y comenzó la función más importante de mi carrera. La primera fotografía apareció en alta definición. Alejandro e Isabela llegando juntos a la hacienda Santa Elena. Él cargándola en brazos como a una novia, besándose con una pasión que contrastaba brutalmente con la versión edulcorada que habían vendido a sus familias. Los jadeos de horror comenzaron como murmullos y se convirtieron en un coro de indignación.
La madre de Isabela, una señora conservadora de Guadalajara, se persignó como si hubiera visto al diablo. Los padres de Alejandro intercambiaron miradas de humillación absoluta. Pero eso era solo el aperitivo. Las siguientes fotografías documentaban cada momento íntimo de su engaño. Las caricias calculadas, los besos performativos, las poses sensuales que claramente no eran las de una pareja en su primera sesión profesional juntos. Mi edición había capturado no solo los gestos, sino las emociones detrás de los gestos. La lujuria, la complicidad, la familiaridad de dos personas que llevaban meses viviendo en secreto lo que estaban celebrando públicamente. Isabela intentó detener la proyección corriendo hacia los controles técnicos, pero Mateo había previsto esa posibilidad. El equipo estaba protegido y operaba desde una caseta a prueba de interrupciones. Alejandro gritó mi nombre como si eso fuera a detener el desastre, pero su voz se perdió en el murmullo creciente de los invitados. Mientras las imágenes seguían proyectándose, el equipo de Gabriela comenzó la segunda fase de la venganza. Repartieron discretamente sobres lacrados a los invitados más importantes: coleccionistas, galeristas, críticos de arte, periodistas culturales. Dentro, un resumen ejecutivo de las pruebas del fraude financiero, copias de los documentos bancarios, evidencia irrefutable de que Alejandro Mendoza había estado vendiendo reproducciones de mis obras como originales durante 2 años. El escándalo se expandió como ondas en el agua. Los invitados comenzaron a alejarse de Alejandro como si tuviera una enfermedad contagiosa. Isabela lloraba histéricamente, su maquillaje de novia corriendo como ríos negros por sus mejillas. Los padrinos intentaron controlar la situación, pero era como tratar de detener un tsunami con las manos. El momento culminante llegó con la última fotografía. Alejandro contándome dinero mientras Isabela posaba con una reproducción de mi obra más famosa. La imagen había sido tomada sin que ellos lo supieran, durante una visita casual que habían hecho a la galería. Era la prueba visual definitiva de que su relación no era solo adulterio, sino una sociedad criminal. La boda se desintegró en 15 minutos. Los invitados huyeron como ratas de un barco que se hunde. Los medios de comunicación, que habían llegado para cubrir la boda del año, se convirtieron en testigos del escándalo de la década. Isabela corrió hacia su carruaje de princesa, convertida ahora en carroza de la vergüenza. Alejandro se quedó solo en el altar, rodeado de 500 sillas vacías y los restos de su reputación hecha pedazos. Los videos de la boda se volvieron virales antes de que terminara la ceremonia. Bodas del infierno fue trending topic nacional durante una semana. Las redes sociales mexicanas no hablaban de otra cosa. Los memes se multiplicaron como virus benignos que inoculaban a todo el país contra la falsedad de las parejas perfectas de Instagram. La carrera de Isabela se desplomó con la velocidad de un meteoro. Los contratos publicitarios se cancelaron uno tras otro. Las marcas huyeron de ella como si tuviera lepra digital. Su cuenta de Instagram, antes un imperio de 800,000 seguidores, perdió la mitad en cuestión de días. Los comentarios se volvieron despiadados. El público mexicano, que tanto ama a las víctimas, pero detesta a los traidores, la había juzgado y condenado sin apelación. Alejandro enfrentó consecuencias aún más devastadoras. La demanda de Gabriela prosperó con una eficiencia judicial que sorprendió hasta a los abogados más experimentados. Las pruebas eran tan contundentes que ni siquiera intentó defenderse. Los inversionistas se retiraron en estampida. La galería que había construido durante años cerró en menos de un mes. Sus cuentas se congelaron, sus bienes se embargaron, su reputación se evaporó como agua en el desierto. Pero más allá de las consecuencias legales y financieras, lo que más lo destruyó fue el ostracismo social. El mundo del arte mexicano es pequeño, incestuoso, implacable con quienes traicionan los códigos no escritos de la comunidad. Alejandro se convirtió en un paria, invisible en las inauguraciones, inexistente en las cenas de Polanco, borrado de la historia oficial del arte contemporáneo mexicano.
Isabela lo abandonó una semana después de la boda fallida. Su amor, construido sobre la ambición y el oportunismo, no resistió la primera tormenta real. Se marchó a Los Ángeles con las pocas joyas que había logrado conservar, persiguiendo el sueño californiano de reinventarse como influencer de bienestar y espiritualidad. Sus últimas publicaciones hablaban de karma, perdón y segundas oportunidades, pero los comentarios seguían siendo implacables. Alejandro cayó hasta el fondo con la elegancia de un príncipe destronado. Lo último que supe de él fue a través de Mateo, que lo vio trabajando como vendedor en una galería de segunda categoría en la colonia Doctores, demacrado, envejecido, irreconocible. El hombre que había construido su identidad sobre el prestigio y las conexiones sociales ahora vivía en la invisibilidad más absoluta. Había perdido todo: el dinero, la reputación, la mujer, los amigos, el futuro. Pero sobre todo, había perdido la capacidad de ser tomado en serio nuevamente. En un mundo donde la credibilidad es la moneda más valiosa, él se había declarado en bancarrota moral de manera pública y espectacular. La justicia, esa entidad abstracta que a veces parece dormida, había despertado con una precisión matemática. Cada traición había encontrado su castigo correspondiente. Cada mentira había sido pagada con intereses compuestos de humillación pública. 6 meses después de la boda del siglo, inauguré la exposición más importante de mi vida. Lente de la Verdad ocupó todas las salas de mi galería renovada en la Roma Norte. Las paredes, ahora pintadas de un blanco impoluto que parecía irradiar luz propia, albergaban 43 fotografías que contaban la historia completa de mi transformación. No era solo una exposición de arte, era una declaración de guerra contra la falsedad, una celebración de la supervivencia, un manual visual de cómo convertir el dolor en poder. La pieza central, ubicada en el corazón de la galería principal, era un autorretrato que había tomado la mañana después de la boda. Me había fotografiado en mi estudio, con la Leica de mi madre colgada al cuello, rodeada de las imágenes de la sesión de la traición. En mis ojos se podía leer toda la historia: el dolor procesado, la rabia transformada, la fuerza recién descubierta. No era la misma mujer que había sido humillada 6 meses antes. Era algo nuevo, algo más poderoso, algo indestructible. La inauguración fue un acontecimiento que redefinió el panorama artístico mexicano. Acudieron todos, desde Carlos Slim hasta Elena Poniatowska, desde coleccionistas internacionales hasta jóvenes artistas que me veían como un símbolo de resistencia. La prensa cultural no hablaba de otra cosa. Las revistas internacionales enviaron corresponsales especiales. Lente de la Verdad se convirtió en un fenómeno que trascendió el arte para convertirse en comentario social. Pero más allá del éxito mediático, lo que realmente me llenaba era la respuesta del público. Las mujeres, especialmente, llegaban a la galería como peregrinas a un santuario. Veían en mi historia el reflejo de sus propias traiciones, de sus propias humillaciones, de sus propias resurrecciones pendientes. Recibía cartas, mensajes, testimonios de mujeres que habían encontrado en mi venganza la inspiración para sus propias liberaciones. Una tarde, mientras caminaba entre las salas observando a los visitantes interactuar con mi obra, me di cuenta de algo fundamental. Ya no era la mujer que había definido su valor a través del amor de un hombre. Era la artista que había convertido su destrucción en creación, su humillación en triunfo, su final en principio. Mateo se acercó con esa sonrisa cómplice que solo tienen los verdaderos amigos cuando te ven triunfar después de haber tocado fondo. Me informó que acababan de vender la última pieza disponible. Lente de la Verdad se había convertido en la exposición más exitosa en la historia de la galería, con obras adquiridas por museos de Nueva York, Londres y París. Pero el verdadero triunfo no estaba en las ventas ni en las reseñas. Estaba en mi interior, en esa sensación de haber recuperado no solo mi dignidad, sino mi identidad completa. Ya no era la novia abandonada, la artista traicionada,
la mujer humillada. Era Sofía Herrera, fotógrafa, empresaria, superviviente, guerrera. Era la mujer que había tomado la peor experiencia de su vida y la había transformado en la mejor obra de su carrera. La exposición duró 3 meses y cambió mi vida para siempre. Las invitaciones para exponer en galerías internacionales llegaron como lluvia bendita. Los coleccionistas peleaban por mis nuevas obras. Las universidades me invitaban a dar conferencias sobre arte, supervivencia y venganza creativa. Me había convertido en algo que jamás había planeado ser, un ícono. Pero más importante que todo eso era la paz interior que había conquistado. Por las noches, cuando cerraba la galería y subía a mi nuevo departamento en el piso superior, me sentía completa de una manera que nunca había experimentado durante mis 10 años con Alejandro. No necesitaba la validación de nadie, no dependía del amor de nadie, no vivía en función de nadie más que de mí misma. La tarde en que decidí cerrar definitivamente el capítulo de Alejandro Mendoza en mi vida, me encontraba en la terraza de mi nuevo estudio, observando el atardecer pintarse de naranja y rosa sobre la vastedad imposible de la Ciudad de México. En mis manos tenía una copa de mezcal artesanal de Oaxaca, ese elixir dorado que sabe a tierra, a tradición, a verdad destilada. Mateo subió con su propia copa y se sentó a mi lado en silencio. No necesitábamos palabras. Los mejores amigos tienen esa capacidad telepática de entender exactamente qué necesita el otro en cada momento. Esa tarde, lo que yo necesitaba era la presencia silenciosa de alguien que había sido testigo de mi caída y mi resurrección. Brindamos por muchas cosas esa tarde. Por la justicia que a veces llega tarde, pero llega completa. Por las traiciones que nos enseñan quiénes somos realmente cuando todo se desmorona. Por los finales que se convierten en principios. Por el arte que nos salva cuando creemos que ya no hay salvación posible. Pero sobre todo, brindamos por la verdad. Esa verdad incómoda, dolorosa, liberadora que mi cámara había capturado desde el primer día que la tomé en mis manos. Mi madre tenía razón. La cámara no miente. La gente miente. Las palabras mienten. Las promesas mienten. Pero la cámara siempre, siempre revela lo que realmente está sucediendo. Alejandro había tratado de usar mi talento para construir su mentira, sin saber que mi lente solo sabía hacer una cosa: capturar la verdad. Y la verdad, como el arte, como el mezcal que bebíamos esa tarde, como el amor real cuando finalmente llega, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El sol se ocultó detrás de los rascacielos de Santa Fe, tiñendo el cielo de violeta y oro. La ciudad se extendía a nuestros pies como un océano de luces que empezaban a titilar. México, mi país de contrastes y pasiones, de traiciones y venganzas, de heridas que se convierten en arte y de arte que se convierte en redención. Alcé mi copa una vez más, hacia el cielo que se oscurecía, hacia las estrellas que comenzaban a aparecer, hacia el futuro que se extendía ante mí como un lienzo en blanco esperando ser llenado con nuevas historias, nuevas verdades, nuevas resurrecciones. Él trató de usar mi talento para construir su mentira, sin saber que mi lente solo sabe capturar una cosa: la verdad. Y la verdad, como el arte, siempre encuentra la luz.